Este es uno de los artículos que tengo yo hecho sobre el rumbo a la economía y política que funcione para todos. Entonces llevo escribiendo desde hace tiempo varios artículos y este es del sábado 13 de diciembre de 2008. No es para morirse de risa, es para llorar, porque últimamente nos están imbuyendo de ideas totalmente, digamos, fascistas que se disfrazan de libertarias. Hay una serie de personajes que se están intentando aprovechar de la poca capacidad intelectual que tienen muchas personas para imbuirles o introducirles ideas extrañas que van en contra del propio sentido común. Entonces, este artículo va dirigido a esa serie de personajes que son, digamos, una gentuza de lo más casposa y fascista, de mercado, que intentan hacernos ver que el Estado sobra, lo cual es una irracionalidad de orden superior en cualquier persona pensante. Entonces el artículo se titula «Hay que parar la revolución liberal anarcocapitalista». Comenzamos. Libertarismo, una palabra muy bonita, pero ¿y sin Estado qué habría? Anarquía, evidentemente. Estamos envueltos en una grave recesión desde el año 2007 y han aparecido nuevas ideas para establecer soluciones. La escuela anarcocapitalista española, liderada por JHS, Jesús Huerta de Soto, intenta explicar que las crisis periódicas económicas se producen por tres razones fundamentales y se deberían corregir de esta forma. 1. Inexistencia de reserva 100% de los depósitos bancarios, es decir, que los bancos no pueden prestar dinero con el multiplicador. Ellos aducen a que la banca fraccionaria es la culpable de que continuamente se estén desarrollando crisis periódicas y además lo arguyen a través de una teoría que se llama teoría austríaca del ciclo económico, que realmente ha sembrado controversia entre diversos economistas, porque existe otra escuela, la monetarista, encabezada por Milton Friedman, que yo la estudié cuando estaba estudiando ingeniería, y bueno, pues me gustó mucho esa escuela porque me di cuenta que, digamos, que se basa en que un país puede manejar el sistema monetario mediante una buena política económica, y eso lo hace a través de la banca central. Entonces, digamos que la escuela monetarista dice más o menos que el dinero no es necesario que esté regido por un patrón oro, porque realmente el patrón oro legítimo duró solo desde 1876 a 1914, es decir, 30 y tantos años. Y el siguiente patrón que hubo, que se originó en el acuerdo de los tratados de Bretton Woods en 1944, a través de las ideas de Harry Dexter White, que fue el delegado americano, en vez de Keynes, que fue desvirtuado, allí se estableció que el patrón cambio oro sería la nueva divisa mundial, que duró efectivamente hasta 1971, cuando Nixon, a través del shock, llamado de esa forma, lo, digamos, anuló. ¿Qué ocurrió con ese patrón cambio oro? Bueno, lo que sucedió simplemente es que Francia pues tuvo unas desavenencias con Estados Unidos a razón de, digamos, la confianza que se tenía en el sistema bancario y financiero. Entonces acudió con un barco para, digamos, rellenar o canjear los dólares por oro. ¿Qué ocurrió? Que bueno, pues Fort Knox no ha sido auditado nada más que una vez y en un 5% en todo el periodo de su existencia. Por lo tanto, la naturaleza de la confianza del oro, del patrón oro, se basa simplemente en eso, en el oscurantismo. ¿Por qué no se puede respaldar el patrón oro o el patrón cambio oro? Muy sencillo, porque el dinero bancario que surge
no es solamente el dinero que tienen los depositantes en los bancos, sino que a la hora de que un cliente vaya a hacer una solicitud de préstamo, el banco lo que hace es otorgarle un dinero en la cuenta bancaria, que resulta de aplicar un coeficiente de caja que está correlacionado con el multiplicador. Y ese multiplicador fue el que hizo la expansión financiera y económica que nos alejó de la Edad Media, que fue un periodo oscuro donde todas las personas estaban, digamos, atrasadas, un sistema feudalista que nos conminó a estar en un periodo de tinieblas donde la religión y los reyes hace guerras, digamos que eran los que disponían y mandaban como seres, digamos, superiores, y eso pues ya digamos que pasó a la historia. Entonces, el sistema, digamos, de el patrón oro fue totalmente desvirtuado por Milton Friedman. Es decir, ese patrón cambio oro o oro no servía para nada. Jack Keynes criticó al entonces canciller Winston Churchill en un artículo en el año 1926, creo recordar, que lo he leído, en el cual instaba a Winston Churchill a no volver a regresar a la libra al patrón oro, porque eso le iba a suponer una serie de pérdidas competitivas con relación a los mercados exteriores. Y así fue. Winston Churchill en ese caso no le hizo caso a Keynes, y lo que ocurrió es que Inglaterra, Gran Bretaña, sufrió una serie de reveses económicos al practicar esa política monetaria, o económica mejor dicho. Entonces lo que sucedió es que realmente fue un fracaso y al final Inglaterra, Gran Bretaña, sustituyó el patrón oro por un sistema de flotación libre. Es decir, todo lo que nos arguye esta historia de que el patrón oro existe desde siempre es una infamia. El patrón oro ha existido solamente durante 34 años aproximadamente. Ya digo, vuelvo a repetir, entre 1876 y 1914. Pueden hacer ustedes la cuenta, 30 y tantos años. No es exactamente ahora mismo, pero 76 a 1900 van 24 años. A 14, pues van 38 años, ¿no? Bien, de 1944 a 1973, ¿cuánto van? Bueno, pues vamos a ver, si las cuentas no fallan, vamos a ver. 44 a 73, no, a 71... son a 70 son 36 y 1 37, es decir, los patrones basados en metales como el oro, la plata, están condenados al fracaso y solamente sirven como, digamos, un indicador de confianza en el sistema. Lo mismo que el dinero fiduciario fiat, que llaman últimamente muchos conspiranoicos como un dinero que no vale nada. Vale porque hay confianza en su banco central y en un Estado que garantiza ese dinero. Es decir, una moneda, por ejemplo, yo que sé, pues la lira turca, pues la verdad, esa moneda no tiene tanta confianza en el mercado porque su país realmente no tiene el poder ni el prestigio que tienen los Estados Unidos de América. ¿Vale? Entonces, Milton Friedman muy acertadamente dedujo que el patrón monetario no era indispensable para asentar una moneda. Todos estos rudimentos de la economía, basadas en metales, la moneda, surgieron con Newton, que Newton, bueno, pues en algunas cosas fue muy listo, pero en otras se pasó de tonto. Porque, bueno, la verdad, él fue el que fundó los rudimentos de asentar la libra en, digamos, moneda de plata. De ahí viene toda la retahíla de todo esto de que se tiene que asentar la masa monetaria porque si no es que no existe una correlación con el dinero que existe para aquí y para allá. Pero eso es una tontería solemne, porque realmente el dinero que se asienta en oro necesita de la minería. Y la minería es, digamos, una industria que a lo largo
de los años extrae muy poco material aurífero. Entonces, eso lo que crea es un estancamiento a la hora de poderse ejercer los préstamos. Aparte que, bueno, situaciones como una guerra o situaciones como el descontrol que sucedió cuando los países árabes decidieron unilateralmente atacar fundamentalmente a Estados Unidos y Holanda por el tema del embargo petrolero, por el apoyo que tuvieron a la guerra entre Israel y varios países que la atacaron en el día de la fiesta, que era el Yom Kippur, eso supuso un descalabro económico que se conoce como estanflación y duró entre 1973 y 1979. Ese escenario económico no se había conocido en la, entre comillas, Biblia de Keynes, simplemente porque realmente era una excepción bastante increíble. Yo no voy a decir que la teoría de Keynes es correcta. Digamos que Keynes tuvo muchos fallos a la hora de ponderar a los políticos, porque realmente él se fijó en algunos estadistas que en aquellos tiempos todavía existían, que eran verdaderos hombres de Estado. Hoy en día esa gente ya no existe. Entonces, al fiarse tanto de los políticos de aquella época, vio a los hombres de negocios como unos animales salvajes que únicamente miraban por su propia avaricia, y ese enfoque quizás fue bastante, digamos, disgregado con relación a la realidad, porque en todas partes hay gente buena y gente mala. Habrá especuladores que negocian en bolsa activos y demás, y son gente de lo más honesta, como por ejemplo el excelente multimillonario Warren Buffett, que es una persona que ha donado el 99% de su fortuna a fundaciones y además, para colmo, es agnóstico. Por lo tanto, no es necesario creer en ningún dios para ser una buena persona. Entonces, a lo que vamos diciendo, esta escuela dice que, bueno, que están mal las cosas porque no existe una reserva del 100% de los depósitos bancarios. Bien. Y se quedan tan anchos. Además dicen que hay que abolir las bancas centrales. Vamos a ver, en 1907 hubo una estampida total porque alguien en el sector del cobre hizo una especulación para tumbar a una compañía. Para ello se encargó de hacer créditos, pedir créditos a algunos bancos. ¿Qué sucedió? Que la operación salió mal y, claro, arrastró a esos bancos. Entonces JP Morgan en 1907 reunió a todos los banqueros y les impidió salir de aquella habitación sin que se llegara a un acuerdo. Es decir, JP Morgan hizo labores de Estado sin ser el Estado ni el gobierno. Y luego critican ustedes a los banqueros, que si son conspiranoicos, que se hacen guerras, que si para aquí, que si para allá. Bueno, pues a través de esa acción que hizo JP Morgan se apuntaló lo que es un sistema que estructura la macroeconomía para que un país pueda tener un poco más de control sobre su sistema financiero, porque en aquellos tiempos cada banco emitía su propio dinero. Y si yo, por ejemplo, iba al banco X y tenía allí mis depósitos y el banco cerraba, automáticamente al ir yo a rescatar mi dinero, me decía el banco X, no, es que hemos quebrado, pero ese dinero en el banco Y no tenía ninguna aceptación. La banca libre es una quimera y una utopía que existió y donde mucha gente perdió el dinero, y muchos empresarios también. Y por supuesto no era un sistema fiable. Entonces, el origen de la banca central en un principio es cierto que fue de tipo privado, es decir, los banqueros se reunieron y quisieron controlar ellos, digamos, la banca central. Ese era su, digamos, propósito. ¿Pero qué ocurrió? Frente a lo que se dice en Internet por muchos medios que son conspiranoicos y totalmente engañifas, el Banco Central que se, digamos, aprobó el 23 de diciembre de 1913 fue un consenso entre el primer Banco Central, digamos, emitido o aprobado
por el comité bancario y lo que resultó de las, digamos, negociaciones que se hicieron en el Congreso, que fue un sistema en el cual el Estado controlaría la banca central a través de unos gobernadores emitidos, mejor dicho, elegidos por el gobierno. Entonces, toda esa parafernaria de que las bancas centrales que hacen una distorsión al mercado y para aquí y para allá son tonterías no demostradas. Y sin banca central, los países tendrían un sistema caótico, donde muchos bancos quebrarían, muchas empresas, muchos ciudadanos se verían de repente sin dinero. Bien, tercer argumento de la escuela liberal anarcocapitalista. Abolición del Estado por ser el mercado más eficiente y privatizar todas las empresas y servicios del mismo. Bien. La primera razón no tiene sentido, me refiero a la inexistencia de reserva 100%, porque los depósitos bancarios no son garantizados con un sistema de reserva del 100%, sencillamente porque el banco, al efectuar operaciones de préstamos donde gana dinero y donde los depósitos deben pagarse con intereses, paga dinero. Al final de un ejercicio, el balance de los depósitos de los clientes necesariamente deberían menguar para la existencia de beneficio, pues en caso contrario el sistema bancario está sometido a un sistema socialista, y perdónenme la redundancia, donde se pierde dinero, y entonces los banqueros no tienen incentivos para crear o mantener los bancos bajo ese sistema, y por ende los ahorradores no podrían retirar los depósitos en masa ante un pánico bancario, pues iría disminuyendo. Es decir, un banco se dedica a hacer dos tipos de operaciones básicas, un banco comercial. Primero, concede depósitos de ingresos de los clientes de su renta para custodiarlo y pagarle unos intereses. Esos intereses no son los mismos que cuando el banco hace préstamos, porque tiene que haber una ganancia. ¿De acuerdo? El banco no es una institución, digamos, de caridad. El banco es una institución financiera que está constituida para tener ganancia. Entonces, si resulta que los bancos tienen un sistema de reserva 100%, al final el argumento de la escuela anarcocapitalista de que los depósitos de todos los clientes están asegurados es una falacia, porque a la hora de hacer el balance de un periodo a otro, no existe correlación entre los intereses que el banco da por los préstamos en relación a los intereses de los préstamos que concede. Entonces hay un descuadre. En ese descuadre, ¿qué ocurre? Que al final del primer ejercicio, en el cual se implementara la reserva 100%, al existir ese descuadre, el 100% de los ahorradores no tendrían asegurados sus depósitos, porque de esos depósitos, digamos, ya se habría descontado algo, porque el banco tiene que ganar. Eso está clarísimo. Por lo tanto, es una falacia inconcebible que una escuela, dice ser reputada, diga esas tonterías que no tienen sentido. Es decir, los bancos no tendrían ningún tipo de capacidad de devolver los depósitos al 100% de los clientes con un sistema de reserva 100%, como hemos arguido. Y eso está demostrado. Por otra parte, con un sistema de reserva 100%, las ganancias de los bancos no serían las mismas. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría dos problemas fundamentales. El primer problema sería que realmente el banco no ganaría tanto dinero. Entonces, al no ganar tanto dinero, tendría que hacer dos cosas, o bien una u otra, o las dos. Uno, que los depósitos bancarios no tendrían que dar tantos intereses, o no dar ninguno. Y dos, que los préstamos tendrían que subir bastante los tipos de interés. Es decir, que si tú ahora, por ejemplo, vas a pedir una hipoteca
y te cobran, vamos a poner un 5%, con un sistema de reserva 100%, igual eso te lo multiplicaban por 7 y tendrías que pagar un 35% por una hipoteca, lo cual sería inasumible para la mayoría de los ciudadanos y las empresas. Por lo tanto, el sistema bancario caería. De tal forma que, bueno, pues no podría ser sostenible. Entonces, si ese sistema es insostenible con un sistema de reserva 100%, es porque es una utopía, ¿vale? Entonces, en caso de que los pagos por depósitos fueran menores que los ingresos por préstamos, estos serían más elevados por el coste de disminuir el multiplicador, y dado que los bancos prestarían en su totalidad dinero de depósitos, la disminución de préstamos sería alarmante, como acabamos de explicar, y la sociedad se estancaría como en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica quiso quitar los intereses de los préstamos mediante las argumentaciones de San Agustín, uno de los padres de la Iglesia en el siglo IV, a través de los pensamientos de Aristóteles, que en el tema de la crematística impura iba desacertado, por los intereses en préstamos son necesarios por 3 motivos, que eso está claro: coste de oportunidad, es decir, yo si presto, en vez de prestar, me podría comprar otro bien u otro servicio, o simplemente, pues yo qué sé, en vez de prestarlo podría, yo qué sé, hacer una inversión. Inflación. Normalmente siempre hay inflación, salvo que algunos periodos breves haya deflación, ¿vale? Entonces, si existe inflación y yo te presto un dinero y no te cobro intereses, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de 3 años yo te presto un dinero y tú me devuelves lo mismo y yo he perdido dinero. Por lo tanto, yo, como no soy tonto, no voy a hacer eso. Y luego, tercero, riesgo de impago en el préstamo. Es decir, cuando tú prestas dinero, estás expuesto a que el prestatario no te lo devuelva. ¿Y eso qué ocurre? Pues que entonces incurres en una pérdida tú, como banquero, como prestamista, y no lo vas a hacer, ¿vale? ¿Qué era eso de la crematística impura? Bueno, pues que Aristóteles decía como que, bueno, las actividades del dinero no eran generar dinero, y sobre todo decía también que, bueno, el comercio era algo impuro, que no era lo que debería hacerse en economía, y todas esas ideas pues las recogieron los padres de la Iglesia, en concreto San Agustín, y fueron los que idearon todo lo que es el cristianismo a partir del siglo IV, y a raíz de esas ideas tuvimos un atraso de aproximadamente 1000 años en todos los órdenes, hasta que a partir del protestantismo y la liberación de ciertas ideas obsoletas, caducas y, digamos, desacertadas de la Iglesia Católica, pues se pudo, digamos, hacer otro tipo de economía que empezó más o menos con los banqueros venecianos, que fueron los primeros grandes banqueros que existieron. Estos banqueros, digamos, luego se trasladaron a Holanda, y luego de Holanda pasaron a Alemania con los Bauer, que son los Rothschild. Entonces, estos banqueros, digamos que fueron perseguidos durante toda la vida, primero porque a través de las ideas absurdas del catolicismo y del cristianismo en general, dijeron que el pueblo judío había sido el que había matado a Cristo. Es una tontería como una catedral. Pero bueno, ese argumento se fue, digamos, metiendo a sangre y fuego en la gente, y por eso existe siempre ese odio increíble hacia los judíos. Por eso ha habido persecuciones a lo largo de la historia, han existido holocaustos por culpa de Hitler, y también a través de Franco y sus tonterías neofascistas con el catecismo escolar, ¿vale? Entonces, las ideas de Aristóteles en este aspecto fueron muy negativas, porque digamos que indujo a que los préstamos fueran catalogados todos como usura. Y aquí se debería de distinguir entre lo que es la usura y el préstamo. Por ejemplo, en tiempos de Julio César, Bruto, que era uno de los hijos naturales de este gran personaje, que por cierto, la fama de dictador no era tal, era un benefactor del pueblo de Roma, por si no lo sabe la gente, digamos que no lo ha estudiado.
Este tal Bruto cobraba el 50% de interés en los préstamos, que eso sí que se puede decir que era usura. Entonces, cuando un prestatario no le devolvía, los préstamos, pues automáticamente él tenía capacidad para matarlo. Y lo hacía así. ¿Qué pasó con Julio César? Bueno, pues Julio César era una persona que miraba para Roma. Él era un hombre muy bueno, perdonaba a sus enemigos, y quizás fue el talón de Aquiles que le hizo morir en el Senado. Porque esta persona lo que quería era, quitar los privilegios que tenían, ciertos especuladores y financieros que pululaban en el Senado y que eran contrarios al ideal de una gran Roma en la cual las clases populares tuvieran, más incentivos para crecer. Y él es que iba, encaminado a hacer el bien por Roma. Era un antiguo populista, pero no en el término peyorativo de la palabra actual, tal y como se conoce. Por lo tanto, Julio César no murió porque dicen que quería ser rey y demás bobadas, no. Julio César murió porque había un amplio consenso dentro de los patricios para mantener sus privilegios, sobre todo en el tema de los préstamos. Luego también estaba el reparto de tierras y demás que quería impulsar para beneficiar a lo que los patricios llamaban la plebe. Por lo tanto, el gran Julio César fue un auténtico demócrata, aunque muchos lo tachan de dictador, porque realmente veía que Roma era el pueblo y no sus patricios dominantes. Y claro, una persona buena que quiere imponer orden para mejorar a su propio pueblo no es visto bien por las clases dirigentes que tienen esos, beneficios adquiridos para dominar y someter a la población. Entonces, la segunda razón me refiero a la abolición de las bancas centrales, tiene su sentido si desaparece la banca central de un país y se somete a la moneda de un país más fuerte como Estados Unidos y su banca central, la Fed, la Reserva Federal. Pero solo bajo ese prisma. Es decir, ahora por ejemplo Milei en Argentina dice que él va a abolir la banca central, pero va a dolarizar Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo. Viene a decir que si va a suprimir su banca central, va a someterse a la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Y esto es un error grave para un país. Sencillamente porque lo que es bueno para Estados Unidos en su política monetaria no tiene por qué ser bueno para Argentina. Lo mismo nos ha ocurrido a los españoles cuando ocurrió que a la Santa Merkel se le ocurrió que el austericidio para Europa era lo que había que primar. Y eso no fue nada bueno para los países como nos llamaron PIGS o periféricos, sencillamente porque fue una receta para terminar de hundirnos. Es decir, Milei está muy equivocado en su tratamiento sobre, la dolarización de la economía, porque eso implica que van a depender de la política monetaria de un banco central extranjero. Por lo tanto, es que eso es, un desbarajuste ideológico total en un economista que se tiene por prestigioso. Es decir, hoy en día muy pocos países no tienen banca central. Es decir, 4 o 5 países no tienen banca central, en definitiva. Ahora mismo no lo sé de memoria, pero bueno, se pueden leer por ahí. Está en Google o en cualquier sitio. Por otra parte, los lobbies económicos y todos los economistas están vendidos a los agentes que les dan de comer. Eso está claro, es decir, hay economistas que dicen unas, entre comillas, verdades, sencillamente porque hay lobbies, universidades, etcétera, que les pagan sus estudios. Como por ejemplo la Escuela de Chicago, que fue financiada por ciertos, grandes billonarios que tenían esas universidades. Y todo eso de la Escuela de Chicago pues fue un montaje para, destruir todo lo que se había creado en tiempos precedentes con la etapa dorada del capitalismo, que, para el que no lo sepa, es la mejor época que ha existido
en el ámbito económico en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Por muchas razones. El mundo, a nivel mundial, crecía al 5% el PIB. Segundo, se doblaba la riqueza cada 20 años. Y tercero, la clase media vivía como nunca. Todo el mundo tenía trabajo. Había equidad entre la oferta y la demanda laboral. Por lo tanto, no se puede criticar ese sistema, porque además era un mix entre capitalismo y socialismo. Es decir, no era ni capitalismo puro ni socialismo puro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el capitalismo puro? Pues el capitalismo puro no funciona. El capitalismo puro es anarquía. Y la anarquía solamente es buena para los amos del mercado. Es decir, si yo soy un multimillonario, claro, yo soy uno de los amos del mercado y yo me enriquezco, pero yo marco las leyes. En ausencia de Estado, la ley la marco yo y otros cuantos como yo. Y eso no es bueno para el resto de los ciudadanos, sencillamente. ¿Pero qué pasa con el socialismo? Pues el socialismo ya hemos visto que es un fracaso ideológico, que no ha funcionado en ningún país, que eso del comunismo porque no lo han hecho bien no sé qué es una mentira, porque cualquier intento de practicar el socialismo es un suicidio económico, y eso es lo que hizo Mao con el gran salto adelante, que mató a 60 o 70 millones de personas, muchos de ellos de hambre. Y entonces lo que se tiene que ver es que el Estado tiene que barajar una política económica, un sistema, digamos, económico que no sea ni puro capitalista ni puro socialista. Y el mejor estadio fue pues la etapa dorada del capitalismo, que fue una mezcla de ambos mundos. Ahí todo el mundo vivía bien y además los ricos pagaban impuestos. Hay un mantra hoy en día dicho por muchos anarcocapitalistas y libertarios en el cual los ricos no tienen que pagar impuestos porque no tienen que pagar el Estado. Vamos a ver, lo que hay que mejorar es el Estado y que el Estado funcione como una empresa. Una vez que el Estado funcionara así, el propio pueblo podría decidir quiénes serían sus representantes y de esa forma, de una forma democrática, y regir esa democracia por una tecnocracia aristocrática, decidir quiénes están ahí y quiénes no lo están, y de la noche a la mañana poder destituir a presidentes del gobierno, ministros y demás. Eso sí que sería un sistema óptimo, al igual que pasa en la empresa, porque yo al Estado lo quiero comparar como una empresa. Es decir, tú para estar en un puesto de trabajo en el sector privado tienes que demostrar una serie de actitudes y aptitudes. Si no las demuestras, no eres ni siquiera convocado para ir al trabajo. Pero si tú eres una persona lúcida y vales, al final tú estás en el puesto. Asumes responsabilidades de acuerdo a tu valía, etcétera, etcétera. Es decir, en la política no existe ningún tipo de meritocracia. Solamente suben los más desgarramantas, las personas más charlatanes y los más zafios psicópatas que son capaces de mentir hasta a su propia madre por total de seguir en el poder. Entonces, los políticos de hoy en día han dejado de ser estadistas. Son solo un, digamos, conjunto de personas que dan el beneplácito a ciertos capitalistas arruinapatrias que lo único que intentan es imponer los dogmas que estamos diciendo, por ejemplo, el libertarismo, que conducen a sociedades en las cuales los ricos hacen y mangonean lo que les da la gana. Cosa que en la etapa dorada del capitalismo, que es el mejor capitalismo que ha existido hasta la fecha, eso no ocurría, porque las clases altas pagaban impuestos al Estado. Y además esto es algo que no solamente lo digo yo, sino que lo dicen ricos, millonarios de Estados Unidos de América, como por ejemplo Warren Buffett, que ha dicho en numerosas ocasiones que cobra menos que su secretaria en impuestos. O sea, paga menos impuestos que su secretaria, lo cual es un hecho constatable. Es decir, los ricos tienen abogados que les hacen alguna especie de ley, algún subterfugio legal, y gracias a él pueden acudir
a, digamos, evadir impuestos, que le salgan más rentable sus inversiones y al final, a la larga, pagan muchos impuestos que las clases medias. En aquellos tiempos, en los tiempos de Eisenhower, etcétera, digamos, el Estado, Estados Unidos y el resto de países occidentales tenía un sistema benefactor en el cual la gente trabajaba, tenía posibilidades de crecer y hoy en día estamos en un ascensor social totalmente paralizado. Además, tenemos actores internacionales bárbaros como Rusia y China que lo único que están es imponiendo sus sistemas fascistas de imperialismo mediante guerras Rusia y mediante la exportación alocada a través de un nuevo neomercantilismo fascista. Entonces, esos sistemas sí que es cierto que han beneficiado a ciertos capitalistas porque han visto una oportunidad de mercado amplia, que son 1.300, 1.400 millones de chinos, y me parece bien que, claro, se han ido allí a deslocalizar fábricas sencillamente por el poder económico y el bienestar que tenían de sacar más beneficio de sus empresas. Eso es hasta cierto punto lógico desde la óptica capitalista. Además, también los costes laborales serán menores. Pero ¿qué sucede? Que si dejamos que los compartimentos no estén bien, digamos, regulados de alguna forma, pues al final esto se desborda. Y es lo que ha ocurrido con el globalismo. El globalismo es un intento por parte de ciertos plutócratas de ganar dinero a costa de incluso arruinar sus propios países y sin importarle la patria del dinero. Es verdad que el capitalismo en sí debe abrirse mercados, pero lo que no se puede hacer es que un capitalista vaya a un país y el país le imponga una joint venture, es decir, una empresa local, para copiar todos sus métodos de producción y de esta forma hacerse con todo el know-how. Eso ha sido una trampa que ha hecho China por el apetito del mercado chino y por sus costes laborales hasta hace poco esclavistas, ¿vale? Además han hecho dumpings de todo tipo, han estado realizando todo tipo de artimañas mediante subvenciones estatales por debajo de coste para hundir economías a nivel mundial y claro, lógicamente yo entiendo que la escuela anarcocapitalista sea muy anticomunista. Es decir, yo también soy tremendamente anticomunista, pero no soy anarquista de mercado. Es decir, yo abogo por un sistema en el cual haya un mix entre el capitalismo y el socialismo, como ya existió hace muchos años y la gente tenía prosperidad y no solo los muy ricos, que es lo que está pasando ahora, porque la desigualdad que hay hoy en día entre muy ricos y clase media pobre es cada vez mayor, y eso lo sabemos todos. Bueno, seguimos. Es por ello que la opinión generalizada de los economistas ortodoxos es que intentar ilegalizar la banca central y abolir el sistema de reserva fraccionaria para lograr un sistema de banca esterilizada ante procesos de etapas económicas de auge y recesión debidos al exceso de dinero y desajustes en el tipo de interés marcado por la banca central no es un sistema beneficioso para nadie. Este es el nuevo desorden que intentan desarrollar los neopredicadores de la escuela anarcocapitalista liderada por Don J.H.S., es decir, Jesús Huerta de Soto. Yo le llamo Don Hostia porque he visto vídeos en los cuales, pues la verdad, se pone de una mala hostia que respecto a la abolición del Estado. El Estado nunca podrá abolirse. Eso es algo que es una máxima que se la tendrían que grabar todos los seres humanos en la cabeza. ¿Por qué? Porque es que el Estado surgió espontáneamente en el Neolítico, cuando se aglutinaron intereses comunes precisamente para defenderse de otros pueblos. Es decir, las primeras ciudades que se forjaron, por ejemplo, en Mesopotamia, en Egipto, de acuerdo a unos climas más suaves, y tener, por ejemplo, ríos cerca y demás, favorecieron la agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te asientas en un sitio y pasas de una economía de dependencia de la suerte, como era la economía recolectora,
no, perdón, de la economía no recolectora, de la economía, digamos, de la subsistencia, del paleolítico, en el cual dependías de la caza y la pesca, que no era una economía planificada para nada, y pasas a una economía basada en el sustento de un sistema que se basa en la planificación, tienes que, digamos, hacer una siembra, una colecta, etcétera, pues necesitas una serie de personas que cada uno contribuyan de alguna forma para constituir un ente que sepa defenderse de otros pueblos, porque en aquellos tiempos, claro, cuando empezaron las primeras ciudades, también había muchos ganaderos que iban por ahí en plan nómada y de repente pues atacaban las ciudades. Entonces, claro, siempre tenía que haber un líder, alguien fuerte, alguien, digamos, capaz de responder a esos ataques. Siempre tenía que haber, por ejemplo, los agricultores o las agricultoras, porque en un principio las que más sabían de la agricultura eran las mujeres, para información de los machistas. Entonces había agricultores, habría, pues no sé, artesanos, y cada uno destacaba en algo, y cada uno ocupaba una función social, que fue asimilándose de forma espontánea, es decir, el Estado no fue una coacción. Cuando decimos es que había un rey, bueno, había un rey porque la gente, digamos, en aquellos tiempos lo elegía como rey o porque se hacía méritos para serlo. ¿De acuerdo? Entonces confiaban en él, sencillamente. Yo no digo que posteriormente los reyes de la Edad Media y demás hayan sido gente que se han aprovechado de unas dinastías y demás, pero eso ya es muy adelante. Yo estoy hablando de los orígenes de las ciudades-estado. Es decir, fueron necesarias sencillamente porque para aglutinarse el ser humano en sociedad necesita del Estado. Sencillamente porque es una acumulación de intereses no individualistas, porque si cada uno iba por su cuenta, la ciudad ni el orden social no se podría establecer, ¿vale? Bueno, continuamos. Solo sabemos que la banca libre solo hacía crear problemas en el siglo XIX al sistema bancario, pues cada banco respondía del dinero que emitía y ante un pánico el sistema bancario se venía abajo y todos perdían, empresarios y ciudadanos en crisis muy agudas. Puede servir un contraejemplo para verificar que la banca con reserva 100% no puede funcionar imaginando varias operaciones de depósitos contra otras actividades de préstamos bancarios. Volvemos a recalcar. El mantra o el lema que vienen diciendo los anarquistas libertarios de que un sistema de reserva 100% garantiza el 100% de los depósitos es totalmente falso. Sencillamente porque es que a la hora de establecer las operaciones que surgen en la banca comercial tenemos de dos tipos y volvemos a repetir. Operaciones de depósitos que generan intereses contra actividades de préstamos bancarios, que también, digamos, hace que los prestatarios tengan que pagar intereses, aparte del capital principal, ¿vale? Entonces, para que un banco con reserva 100% sea eficiente o tenga ganancia, mejor dicho, la única forma es, digamos, maximizar esa ganancia. ¿Cuál sería esa maximización? Pues sería que los depósitos bancarios no dieran ni un solo céntimo de interés y que los préstamos bancarios fueran mucho más elevados, con lo cual entonces el sistema financiero no funcionaría. Es decir, habría una esterilización de mucho dinero, tendríamos una fluidez inimaginable de dinero depositado, pero ese dinero no haría crear el multiplicador, que fue lo que hizo que a partir del siglo XV, con, digamos, en Italia la aparición del Renacimiento, con la banca veneciana, fueron los que empezaron a desarrollar el sistema bancario que se conoce hoy en día, ¿vale? Y que no es ningún fraude, ni es ninguna mentira, ni es ningún, digamos, tipo de conspiración, ni nada por el estilo, ni es un fraude, es decir, es un sistema que funciona y tiene que funcionar así. Ahora bien, ¿qué es lo que puede fallar del sistema bancario? Bueno, pues también lo he dicho yo, por ejemplo, en unos escritos que hago yo, y son dos. El sistema bancario tiene un sistema que, bueno, es gobernado por la Fed a través de unos gobernadores
que marcan los tipos de interés que se tienen que hacer cada cierto tiempo. Los sube, los bajan y parece que lo hacen pues mediante cábalas, es decir, consultan con la almohada y dice pues mañana voy a subir medio punto. Y el gobernador del Banco Central de Estados Unidos dice pues va a subir mañana medio punto. ¿Por qué? Pues no sé, porque lo he pensado yo anoche. Ese sistema no es válido, es decir, hay que llegar a un acuerdo en el cual al igual que en la bolsa sabemos todas las acciones, su cotización en tiempo real, independientemente del número de personas que compran y vendan acciones en todo el globo, se podría saber a cómo está el tipo de interés sencillamente mediante el control de la relación que existe entre la banca central, todos los bancos, tanto comerciales como de inversión, y el Estado, y todas las relaciones con el Estado. A ese nivel macroeconómico sí que podíamos conocer, digamos, esa información. Al conocer esa información se podría trasvasar a un sistema estadístico que pudiera analizar cada cierto tiempo, incluso a tiempo real, digamos, todas las variaciones. Y entonces ya tendríamos una información. Jesús Huerta de Soto suele decir que es imposible conocer lo que acontece en el mercado porque es una ciencia social, bla, 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 bla. Claro, a nivel microeconómico eso es imposible, pero no a nivel macroeconómico. Entonces, a nivel macroeconómico, si controlamos, digamos, el tipo de interés y si además podemos optimizar lo que es el coeficiente de reserva que se aplica a los bancos en los préstamos, porque ahora mismo, por ejemplo, igual es el 10% en Europa, pero en tiempos de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos eran del orden del 0,5 al 1%, y realmente, pues a lo mejor es cierto que eran muy bajos en ese periodo, y eso fomentó una burbuja crediticia. Entonces, las herramientas que tienen ahora mismo los bancos centrales no son las adecuadas, sencillamente. No tienen, digamos, un instrumento para controlar ni el tipo de interés ni el coeficiente de reserva. ¿Cómo se puede controlar el tipo de interés? Bueno, pues todas las ecuaciones que tienen cualquier operación financiera, por ejemplo, descuentos bancarios que hace, por ejemplo, el Banco Central a otros bancos, amortizaciones de préstamos, no sé, todo se puede reducir al tipo de interés. Entonces se hace un agregado, un sumatorio de todos esos tipos de interés a tiempo real mediante un programa informático y se podría obtener lo que es el tipo de interés real del mercado. Entonces, una vez conocido ese tipo de interés, pues es el tipo de interés que se tiene que establecer. Es decir, debemos de correlacionar lo que existe en el mercado con lo que realmente nosotros estamos tasando. Lo que no se puede hacer es una descoordinación entre lo que es el mercado y lo que marca, por ejemplo, un gobernador de un banco central. Porque entonces estamos haciendo, digamos, una no correlación entre lo que pasa y lo que ellos piensan que pasa. Y si se recurre a las cábalas, pues estamos cavando nuestra propia tumba. Es decir, no es que la banca central lo haga adrede mal para que haya crisis, como aducen los libertarios anarquistas, no. No es eso. Es simplemente que todavía no han conocido o no han desarrollado una herramienta adecuada para el control de lo que es la banca central. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado es un ente que ha existido desde siempre, como hemos dicho, que el hombre se ha juntado en sociedad desde el Neolítico. Y la coacción o coerción estatal se ha debido a que los ciudadanos no hemos sido capaces de organizarnos como una auténtica democracia, donde los partidos políticos sobran y se debe llevar la gobernanza de un Estado de forma tecnocrática, pero supervisada por la ciudadanía, pues son los accionistas del Estado. Si yo pago impuestos, quiero saber para qué. Controlar a los técnicos, que son los que llevan el control, y no dejar que una sola persona tome decisiones en nombre de todos cuando lo hace en beneficio particular o de oligarquías. Eso está claro. Es decir, no podemos confiar en ciertos políticos porque solamente van buscando dividir a la sociedad. Es decir, un partido quiere decir eso, algo que se parte es una parte de algo. Entonces, esa parte de algo lo que quiere es, digamos, que su parte esté por encima de las demás, que es lo que hacen los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos fue un invento de la Revolución Francesa que, bueno, pues tras los desvaríos de Robespierre,
tras esa revolución que trajo, sí que es verdad, libertad, igualdad, fraternidad y demás, y hubo un cambio del antiguo régimen a la democracia que padecemos actualmente, padecemos digo porque ha degenerado en algunos países en demagogia, pero bueno, digamos que en aquellos tiempos idearon el sistema de partidos políticos. Hoy en día los partidos políticos se han convertido en unos monstruos los cuales, digamos, se atacan unos a otros solamente por obtener parcelas de poder. Y eso no es bueno para un Estado. Entonces, claro, la gente critica la democracia porque llaman a una palabra que no existe. Es decir, la democracia existió en Atenas, en la polis ateniense, hace 2500 años aproximadamente, y Pericles fue uno de los mayores impulsores. En aquellos tiempos, los que iban en contra de la democracia eran enviados al ostracismo. Es decir, hasta el padre de Pericles sufrió el ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? Bueno, pues que le expulsaban de Atenas y se tenía que ir durante 5 o 10 años o lo que fuera. ¿De acuerdo? Era una pena, un castigo que había en aquellos tiempos. Y además la democracia funcionó bastante bien, porque estaba restringida a los ciudadanos y no a los esclavos, por ejemplo, o a ciudadanos, entre comillas, que eran extranjeros. Porque claro, si venía uno extranjero, iba a dictar una política para mejorar, por ejemplo, Esparta, en vez de mejorar Atenas, pues la verdad pues no era, digamos, un sistema óptimo. Entonces, la democracia, aunque se diga que no participaban todos los ciudadanos, entre comillas, de todo Atenas, está bien estructurada y no era un, digamos, un populismo, como dicen ahora. Era un sistema que funcionó. Y además funcionaba porque había 10.000 personas en una agora. ¿Que por qué no funciona ahora? Porque no se quiere. Porque tenemos Internet y podemos debatir muchas cosas que los políticos plantean. Y además es que realmente vemos que la democracia actual dista mucho de lo que fue en un origen la democracia ateniense. Entonces es que realmente ahora mismo estamos padeciendo unos sistemas que no se asemejan a los que existieron en sus orígenes. Por lo tanto, no podemos hablar de democracia, sino de partitocracia, un sistema diferente en el cual los partidos políticos se reparten el poder y muchas veces van en contra del bienestar común de los ciudadanos por pactar con ciertos energúmenos que únicamente pues deciden disgregar una parte de un país o simplemente pues que quieren hacer una revolución de tipo comunistoide porque es que yo desde siempre he sido comunista, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo pago impuestos, quiero saber para qué. Controlar a los técnicos, que son los que llevan el control, y no dejar que una sola persona tome decisiones en nombre de todos, cuando lo hace en beneficio particular o de la oligarquía. Repito otra vez la frase. Es decir, los impuestos deberían de estar controlados, que todas las partidas estuvieran bien puestas. Actualmente hay un oscurantismo total. Muchas partidas del Estado las hacen los propios políticos en colusión con ciertos empresarios y sacan, digamos, una comisión por hacer esos trabajos. Y eso se llama corrupción. Una corrupción que cuesta mucho dinero al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es lo óptimo para un Estado. Pero eso existe porque no hay control. No hay, digamos, una justicia, de verdad, no hay separación de poderes según Montesquieu, y en España en concreto la justicia está totalmente politizada. Entonces todas las críticas que se hacen al sistema partitocrático español me parecen bien, porque se debería mejorar la democracia. Pero para ello lo que no podemos hacer es ser un carnicero como JHS y decir, no, la solución es que el Estado desaparezca, que es un Estado coercitivo, es que me coarta para aquí para allá. Vamos a ver, coartar. Coarta al Estado. Coarta tu mujer. Coartarte coarta tu madre. Coartarte coarta tu, yo qué sé, tu vecina. Todo el mundo coarta de alguna forma. Es decir, si quieres estar en sociedad, siempre alguien te va a coartar. Te coarta tu jefe, te coarta tu compañero. O sea, el Estado solamente coarta. Eso es una tontería solemne, ¿de acuerdo? Y los anarcocapitalistas en eso es que no tienen ninguna razón, es decir, aducen a un dogma que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, seguimos. Si se debe lograr una aristocracia tecnocrática en el poder para que los que ejerzan funciones públicas estén más preparados y así sepan actuar en sus funciones, pues en todo trabajo se exige que el que trabaja tenga cierto nivel, menos en la política, que se ha degenerado con casos continuos de corrupción que han llevado a la población a pensar que todos los políticos son iguales
Y esto es un peligro para la convivencia pacífica en convivencia y armonía. Efectivamente, el problema que tenemos es que estamos criticando una democracia que no lo es. En primer lugar, padecemos una democracia que en un origen ya tiene defecto de forma. No hay separación de poderes. Primero, el poder ejecutivo está mezclado con el legislativo cuando, digamos, se hacen leyes. En segundo lugar, la justicia está organizada de tal manera que se eligen los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia y, bueno, del Consejo General de Poder Judicial, etcétera, gracias a las mayorías de las cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Por lo tanto, es un sistema no totalmente democrático, en el sentido de que no funciona bien la ley. ¿Por qué? Porque los jueces no van a juzgar a los que le dan de comer o los que le han metido ahí. Entonces, esta justicia no puede nunca funcionar. Pero lo que se debe hacer es corregirla. No decir, vamos a quitar el Estado. Eso es una necedad. O sea, la anarquía etimológicamente quiere decir desorden o caos. Y el universo, a pesar de las tonterías dogmáticas que dice el señor don Jesús Huerta de Soto de que Dios es libertario, lo primero, que Dios es un concepto religioso que no viene a colación en temas económicos. En segundo lugar, el universo es un ente muy muy grande como para saber qué es Dios o no, porque nadie hoy en día ha demostrado su existencia o su inexistencia, por mucho que nos vengan diciendo las Biblias. Y es más, si se lee un poco la Biblia o se tiene un conocimiento de ella o lo que han hecho estudiosos sobre las mismas, se llega a la conclusión de que esas Biblias son falsas. Y si encima se leen con un poco de detenimiento, el cristianismo católico, si se entrelaza un poco qué tipo de ideología contiene, se llegaría a que es maoísmo. Es decir, Jesús dice a un rico, ¿qué puedo hacer? Dice el rico, para entrar contigo y seguirte. Da todo a los pobres. Da todo a los pobres y me quedo yo sin nada. Eso es una tontería, ¿no? Yo no es que esté negando a Cristo, es que digo que esos son inventos que hizo la Iglesia sencillamente pues para tener poder. Y además hay libros escritos de gente muy erudita que durante más de 24 años han estudiado el tema y han dilucidado que la Iglesia cristiana fue un invento del Imperio Romano para favorecer el poder de Constantino I. ¿Por qué? Porque eran 4 césares y quería acaparar todo el poder, y además porque había un iluminado que pensaba que si no tenían un Dios único iba a haber el fin del mundo. Por esas dos razones surgió el cristianismo, mucho más tarde de lo que la gente piensa, porque todo fue una falsificación. Algunos dicen, no, es que Flavio Josefo, que era historiador romano, ya habla de Jesús. Pero la gente no sabe que Flavio Josefo no se llamaba Flavio, se llamaba Josefo, y fue un celote judío que estuvo en contra del Imperio Romano. Lo que pasa es que a Vespasiano, que era general, le dijo que iba a llegar a ser general cuando, digamos, le acorralaron a él y a otro, solamente quedaban ellos dos, y si no los hubieran liquidado allí mismo crucificados. O sea que de Flavio fue porque se puso el nombre luego ya más tarde cuando estaba en el Imperio Romano, porque digamos tuvo favoritismo gracias a que ese hombre al final llegó a ser emperador y le puso en buen puesto. Claro, luego dijo bobadas imbuidas en su antiguo pasado judío. Y no es que hubiera interpolación, ese es lo que dijo. Simplemente es que eso, digamos, es algo que no tiene lógica ninguna. Es decir, Jesús no resucitó. Jesús puede que existiera y fuera un pacífico ser, o vete tú a saber lo que fue. Pero eso de la resurrección, de que anduvo por el lago Tiberíades, que hizo milagros, que curó a leprosos, que no sé qué, que anduvo con una prostituta, que por cierto, yo no creo que la tal María Magdalena fuera prostituta, eso es una historia de la Iglesia, en fin, para desvirtuar a las mujeres. Y aparte que iba a haber un Dios que iba a mandar a su hijo para matarlo. ¿Qué clase de Dios sería ese? Es que la gente, además, si tanta revelación quería hacer, se iba a aparecer solamente a unos cuantos de ellos y luego iba a desaparecer. Esos son tonterías y calumnias y mentiras y leyendas
que se van desmontando con el paso del tiempo. Ha sido toda una manipulación social, igual que intentan hacer estos del anarcocapitalismo, que por cierto son unos dogmáticos religiosos irredentos. O sea, son personas que nada más que están imbuidas en dogmas religiosos e intentan atacar de alguna forma mediante el catolicismo más casposo y de ultraderecha. Eso para que ustedes lo sepan. O sea, una cosa es corregir las deficiencias del Estado promoviendo mejoras y la otra la postura de los libertarios anarcocapitalistas de abolir el Estado. Con ley es posible mejorar el Estado y la historia ha demostrado que vamos cada cierto tiempo haciéndolo mejor. Es decir, los anarcocapitalistas son enemigos del orden, enemigos de la ley y enemigos de los ciudadanos, porque promueven la anarquía. Y la anarquía es un estado de orden de cosas donde impera el caos. Y nadie en este mundo quiere el caos, la gente quiere el orden. Y el orden espontáneo que tanto critican ellos surgió en el Neolítico con las primeras ciudades donde cada uno ocupó sus funciones de acuerdo a cada uno lo que pudiera aportar para defenderse de otros. Porque en el fondo, siempre nos tenemos que defender de otros, incluso hablando en términos de mercado, ante la competencia. Porque tú, si tienes una empresa y no te defiendes, es decir, digamos que haces el tonto, al final te comen, ¿no? Entonces, si analizamos lo que pasaba con los primeros estados, ciudades-estados en Mesopotamia, en Egipto, con el tema de la defensa, en una empresa, en el mercado, también te tienes que defender, porque si no empleas tus, digamos, armas, al final tú pierdes, y si pierdes te vas a la quiebra, ¿vale? Entonces, no digamos que el Estado fue algo impuesto, porque el Estado fue algo que surgió de manera espontánea precisamente para bienestar de todos los habitantes de la ciudad. Y queda rebatida todas las tonterías ideológicas de estos personajes que se creen muy doctos en la materia económica cuando ni siquiera han estudiado las ciencias económicas necesarias para mejorar la economía que ellos dicen que solamente es una ciencia social. Hemos terminado.